Reddit pregunta: Mujeres, ¿qué fue lo que les hizo darse cuenta de que querían pasar la vida con él? Mi mamá había fallecido 7 años antes de que yo lo conociera. Una vez estábamos medio tomado y nostálgico. Terminé hablando con él sobre una vieja gorra de los Chicago Bulls que ella me había conseguido para usar en la escuela. Le describí cómo era e incluso le mencioné aproximadamente en qué año me la había regalado. Mi cumpleaños no llegaba hasta 8 o 9 meses después, así que la conversación quedó ahí y honestamente pensé que él probablemente la olvidaría. Pero cuando finalmente llegó mi cumpleaños, ahí estaba, una versión nueva de aquella gorra que mi mamá me había dado casi 27 años atrás. Ese gesto me golpeó directo al corazón. Los regalos hechos con verdadera consideración pueden ser algo muy poderoso, aunque a veces también pueden salir un poco mal. Una vez, un novio que tuve perdió una bufanda muy especial que alguien le había tejido a mano. Pasé muchísimo tiempo buscando en Etsy y en otra página una lo más parecida posible, guiándome solo por lo que recordaba. Cuando por fin encontré una casi idéntica, se la regalé para su cumpleaños. El problema fue que fui demasiado preciso. Su primera reacción no fue emoción, sino sospecha. Pensó que yo le había robado la bufanda original y que recién 6 meses después se la había estado devolviendo. Pero honestamente, lo del gorro me pareció otro nivel. El hecho de que recordara un detalle tan específico de una conversación medio borracha 8 meses después y que además se tomara el trabajo de buscarla de verdad, eso dice muchísimo de una persona. Mi expareja ni siquiera podía recordar cómo pedí el café después de 2 años de relación. Yo sinceramente me habría casado con ese hombre en el acto solo por esa historia. Cuando otros hombres me decían, te mereces a alguien mejor, él me decía, quiero ser mejor para ti. Tengo un trauma íntimo. Lo conté desde el principio porque puede reactivarse incluso con hombres en los que confío, cuando se pone bien caliente y todo se sube de tono. Bueno, un día sí pasó. Se dio cuenta del cambio de energía, se detuvo de inmediato y me preguntó qué necesitaba. Siempre me gusta entrar a la ducha cuando tengo un episodio de TEP relacionado con agresión íntima, porque me ayuda a sentirme limpia. Así que le dije que necesitaba ducharme. Me levantó y me cargó hasta la ducha. Dejó que el agua cayera sobre mí y me ayudó a lavarme el pelo y a calmarme. Solo ha ido mejorando mientras más tiempo llevo con él. Es la persona más compasiva, amable y amorosa. También tiene bien claro cuáles son sus fallas y siempre está trabajando en ellas. Es hermoso. Ojalá siempre pueda ser la mejor versión de mí misma para él. Se merece el mundo. De verdad, se tomó el tiempo para conocer a mis amigos y construir una buena relación con ellos. No era de esos novios que simplemente toleran al grupo de amigos de su pareja. Genuinamente disfrutaba estar con nosotros y todos terminábamos llevándose bien con él. Recuerdo especialmente cuando el nuevo novio de mi mejor amiga pasó Halloween con nosotras. Básicamente era una noche de chica mientras repartíamos dulce a los niños del barrio, así que fácilmente podría haberse sentido fuera de lugar o aburrido. Pero no fue así en lo absoluto. Se puso a repartir dulces, hablaba con los peques, se sumaba a las conversaciones y hasta se interesaba por todos los chismes y anécdotas del pueblo. Lo más lindo era que no parecía estar haciéndolo por compromiso ni para quedar bien. Realmente se notaba que le gustaba estar ahí y compartir ese momento con nosotras. Sinceramente, después de ver cómo encajó tan natural con todo el mundo, no me sorprendió para nada cuando una semana después ella dijo que sí quería casarse con él. Tengo una pérdida cognitiva de una extremidad que me afecta el brazo izquierdo por debajo del codo. Todos los chicos con los que salí antes se hacían lo que no veían y se olvidaban de eso, tratándome como si tuviera la capacidad de cualquier persona normal, y yo pensaba que eso estaba buenísimo. Pero después conocí a mi esposo actual, y él sujetó mi brazo como quien agarra una mano normal, sin darle ni una segunda idea, algo que nadie había hecho antes. Fue una aceptación tan pura de mí que ni siquiera sabía que me faltaba eso. Todavía no era mi novio en ese entonces. En realidad, éramos muy buenos amigos y poco a poco nos estábamos convirtiendo en mejores amigos. Un día terminamos hablando sobre cómo imaginábamos nuestro futuro ideal, qué tipo de vida queríamos, cómo nos veíamos dentro de algunos años y qué cosas eran importantes para nosotros. Para sorpresa de ambos, coincidíamos prácticamente en todo.
Queríamos el mismo estilo de vida, la misma cantidad de hijos, incluso el mismo tipo de mascotas. Fue una de esas conversaciones que parecen simples, pero que de repente te hacen sentir una conexión muchísimo más profunda con alguien. En ese momento pensé, wow, este hombre definitivamente es material para casarse. Pero todavía no había caído en cuenta de algo más importante, que quizá era el hombre indicado para mí. Pasó casi un año antes de que finalmente se convirtiera en mi novio. Y cuando eso ocurrió, los dos supimos muy rápido que nuestra relación iba en serio y que probablemente terminaríamos casándonos algún día. Y así fue. Curiosamente, me pasó algo parecido con quien era mi mejor amigo en aquel entonces. Empezamos viviendo juntos solo como amigos, y con el tiempo me fui dando cuenta de que compartíamos los mismos valores, objetivos y la misma visión de la vida. También pensé desde temprano que él tenía cualidades para ser un gran esposo, aunque tardé un poco más en entender que tal vez él era el indicado para mí. Todavía no nos hemos casado porque empezamos siendo muy jóvenes y queremos esperar el momento correcto, sobre todo terminar nuestros estudios y acomodar bien nuestras vidas primero. Pero ya llevamos 6 años juntos y, sinceramente, con el tiempo nuestra relación no ha hecho más que mejorar. Y eso es lo más bonito de todo, sentir que, en lugar de desgastarse, el amor crece más con los años. De verdad les deseo lo mejor a ambos. Madurez emocional, claridad sobre lo que quiere en la vida y la capacidad de hablar de temas difíciles. Poder tener desacuerdos sin que eso me hiciera sentir irrespetada o menospreciada. Mi esposo fue de los primeros chicos, quizá el primero con el que salí, que fue completamente directo desde el principio. Me dijo sin rodeos que sí quería tener hijos en los próximos años y que estaba en una etapa de su vida en la que ya se sentía listo para asentarse. Y lo más importante, se mantuvo totalmente constante con esa idea durante toda nuestra relación. Al mismo tiempo, nunca fue alguien que me empujara de más. No se apartaba cuando había que dar pasos hacia adelante, pero también me dejaba mi espacio y respetaba mis tiempos, entendiendo que yo era más joven y quería terminar mis estudios y empezar una carrera antes de pensar en tener hijos. He visto muchos chicos que son bastante ambiguos con este tema, o que directamente se van a extremos. Algunos evitan comprometerse con claridad diciendo cosas como, no estoy buscando algo serio ahora mismo, pero si aparece la persona correcta, quizás sí. Otros, en cambio, quieren avanzar demasiado rápido o presionar para que todo ocurra de inmediato, sin tener en cuenta los planes de la otra persona. Recuerdo mi primera pelea grande con mi esposo. Fue por algo realmente tonto, como suele pasar. Estaba muy enojado, pero en ningún momento me dijo cosas hirientes ni me faltó el respeto. Simplemente estaba muy alterado emocionalmente. Sin embargo, se le pasó con el tiempo y al día siguiente me pidió disculpas de una forma que todavía recuerdo, limpiando toda la casa. Yo en ese momento pensé, wow, incluso en su peor versión, sigue siendo una gran persona. A veces me pregunto qué significa realmente eso de saber lo que quieres en la vida o tener un plan claro. En mi experiencia, la vida casi nunca sale exactamente como uno la imagina, y la búsqueda de la felicidad no termina cuando consigues lo que creías querer. Pero sí creo que tener una dirección parecida ayuda muchísimo. En nuestro caso, fue entender que ambos queríamos seguir viajando, creciendo como personas y construyendo una vida que nos permitiera hacer eso dentro de la relación. También coincidíamos en algo importante. Queríamos formar una familia en algún momento, aunque el cómo y el cuándo pudiera cambiar con el tiempo. Además, valorábamos pasar tiempo de calidad juntos, pero también mantener nuestras amistades y seguir siendo personas sociales más allá de la relación. Con el tiempo, obviamente, nos fuimos acercando más, pero sin perder nuestra individualidad. También teníamos gustos similares en muchas cosas, o al menos una gran capacidad para respetar y valorar las diferencias del otro, lo que nos permitía hablar de todo sin problema. Creo que lo contrario a esto sería tener intereses tan opuestos que no se pueden conciliar, y eso hace muy difícil construir un futuro en común cuando inevitablemente llegan los momentos complicados. Los ejemplos más claros suelen ser temas como tener hijos, mudarse a otro país, o cuando una persona prioriza completamente su carrera mientras la otra necesita una relación más presente y equilibrada. Obviamente nada en la vida está completamente planeado, pero hablar de cómo te imaginas el futuro puede decir muchísimo sobre los valores, las prioridades y las necesidades de una persona. Al final, más que planes exactos, se trata de dirección, compatibilidad y visión de vida compartida. Empezamos a salir cuando él tenía 19 años. Ahora ambos tenemos 40. Y, curiosamente, una de las primeras cosas que me hizo pensar que él era material de esposo, en realidad fue algo que hizo su papá. Un día vi unas flores en la cocina de su casa. Eran de su papá para su mamá, acompañadas de una nota que decía:
Gracias por todo lo que haces por nosotros. No era su cumpleaños, tampoco el Día de la Madre, ni ninguna fecha especial. Fue simplemente un gesto de cariño y agradecimiento. En ese momento me di cuenta de algo importante. Él había crecido viendo el ejemplo de un matrimonio sano, cariñoso y estable. Y eso se notaba muchísimo en la forma en la que trataba a los demás. La experiencia me hizo recordar algo completamente distinto en mi propia familia. Una vez, mi mamá recibió flores de parte de mi papá después de más de 10 años de casados. Literalmente era la primera vez que ocurría, así que la reacción de toda la familia fue inmediata. Dios mío, seguro le fue infiel. Al final, no había pasado nada de esto. Resulta que un compañero de trabajo estaba comprando flores a su esposa, pero había olvidado la cartera y mi papá terminó pagándolas. Después, en lugar de devolverle el dinero, el compañero decidió mandar unas flores a mi mamá de parte de mi papá como agradecimiento. Y honestamente, creo que ahí entendí algo importante. Las pequeñas muestras de cariño constante dicen muchísimo más que los grandes gestos ocasionales. Otra cosa que me hizo sentir que mi esposo era alguien con quien podía construir una vida fue su estabilidad emocional. Desde el principio apareció de forma constante, se comunicó con honestidad y nunca jugó conmigo ni me hizo sentir confundida sobre lo que quería. Con el tiempo siempre hubo claridad, tranquilidad y seguridad. Nunca tuve que preguntarme en qué lugar estaba en su vida, y esa paz vale muchísimo más de lo que la gente imagina. Llevamos saliendo desde que éramos adolescentes, y yo llevaba años fantaseando con aprender a tocar el violonchelo. En cuanto él cumplió los 18, se puso a trabajar como loco en una fábrica para poder regalarme un violonchelo para mi cumpleaños. Nunca llegué a aprender a tocar bien porque se me hacía difícil y no tenía tiempo para clases formales, así que un par de años después, él propuso que vendiéramos el violonchelo y usáramos el dinero para irse de viaje, que sería súper barato y nos iríamos a hacer camping de carpa, a la buena, con el plan de hacerlo en carpas y colgados en el auto. Lo hicimos, y todavía hoy recordamos ese viaje como el mejor viaje de nuestras vidas. Este año cumplimos 15 años juntos y nos vamos a casar. Según mi esposa, todo ocurrió aproximadamente un mes después de que empezáramos a salir. Su hijo tuvo que ir a urgencias por un sarpullido fuerte, ya que el servicio habitual estaba cerrado. Ella llegó a casa alrededor de las 9 o 10 de la noche, agotada, con los niños cansados y después de un día largo de trabajo. Yo le pregunté si ya había cenado y me dijo que no. Entonces pedí por Uber Eats unas quesadillas con papas y se las envié a su casa, pero no le dije nada en el momento. Simplemente lo dejó como una sorpresa. Más tarde me contó que cuando llegó y lo descubrió, se le salieron las lágrimas de la emoción y que en ese instante sintió que quería casarse conmigo. Para mí era un gesto pequeño, pero para ella significó mucho más. Le mostró cuánto me importaba su bienestar. Desde el principio sus intenciones fueron muy claras. No había juegos ni señales confusas. Todo era directo y consistente. No me sorprende, porque siempre he sentido que es alguien muy seguro de lo que quiere en la vida. También hay evidencia de que la forma en que una pareja maneja los conflictos es un mejor indicador de la estabilidad a largo plazo que los gestos románticos aislados. En ese sentido, importa más cómo se discute y cómo se repara el daño de los momentos perfectos. Más allá de los detalles, lo que realmente destaca era su forma de ser, su carácter y su manera de pensar. También hubo algo muy simple que me marcó: la atención a los pequeños detalles. Por ejemplo, recordar mi pedido de café sin que tuviera que repetirlo, o fijarse en cosas cotidianas que para otras pasarían desapercibidas. Esos detalles, aunque parezcan pequeños, dicen mucho. Hemos estado juntos desde que éramos prácticamente adolescentes. Uno de los momentos en los que empecé a verlo de otra manera fue después de una pérdida familiar importante para mí. Él no conocía a la persona que había fallecido, pero aún así apareció en mi casa ese mismo día por la tarde, me trajo algo dulce y se quedó conmigo un rato en silencio. Más adelante fue también al funeral y me acompañó todo el tiempo, sosteniéndome la mano. En ese momento pensé, este es alguien que realmente sabe estar presente cuando importa, y esa ha sido una constante en nuestra relación durante todos estos años. Cuando se equivoca, se disculpa de verdad, sin excusa ni evasiones, y eso ha hecho una gran diferencia en cómo hemos construido la relación con el tiempo. No se la pasaba hablando de cómo yo podía ser la mujer perfecta para él.
Más bien, estaba preocupado por cómo él podía ser el hombre perfecto para mí. Antes, siempre sentía que los tipos me proyectaban sus ideas y fantasías encima. Como que calculaban qué tan útil soy para ellos, económicamente, en lo doméstico y íntimamente, mientras ellos mismos pueden poner el mínimo esfuerzo. Él simplemente me ama. De verdad, le gusta hablar conmigo y le importan mis sentimientos y pensamientos. Le gusta pasar tiempo conmigo y no está todo el tiempo pensando en lo que gana con eso, si le vale la pena su tiempo o que si podría estar perdiéndolo. Los dos no somos egoístas y nos ponemos las pilas para que la otra persona sea feliz. Al final, la vida se vuelve más fácil para todos. Salió conmigo pensando que yo estaba ocultando a 2 niños, como si fueran hermanos con una gran diferencia de edad. Y aún así, estaba dispuesto a aceptarlo y a formar parte de esa situación conmigo. Eso, junto con el hecho de que desde el inicio me hizo sentir segura, marcó mucho la diferencia. 10 años después, es un padre increíble, y sinceramente, mis hermanos habrían tenido mucha suerte de tener a alguien como él en su vida. Con el tiempo entendí algo importante. Cuando las cosas cotidianas se sienten fáciles, ahí hay algo especial. Cualquiera puede ser divertido en unas vacaciones o en un momento emocionante, pero el material para matrimonio se nota cuando incluso algo tan simple como hacer la compra juntos no se siente como una carga. Le pregunté esto a mis amigos y me dieron varias respuestas similares. Me raspa el hielo del auto todas las mañanas antes de hacerlo con el suyo. Ni siquiera me lo pide. Simplemente lo hace. Hace que mi vida se sienta tranquila, no un caos. Cuando todo se vino abajo, él se quedó. La mayoría se va. Cuando mi vida empezó a sentirse más en paz en lugar de más estresante, entendí que la constancia, la amabilidad y la madurez emocional valen mucho más que los grandes gestos. En general, la idea se repetía: él me hace la vida tranquila, no un caos. Y algo que me llamó la atención es que muchas de estas respuestas suelen centrarse en lo que aporta estabilidad y calma en la relación, algo que a veces se subestima frente a lo romántico o lo emocionante. Es interesante cómo, al final, lo que más se valora no siempre es lo espectacular, sino lo constante, lo amable y lo emocionalmente estable en el día a día. Si él ya está casado, pues ya sabes, era de los que servían para matrimonio. Badum TSS. Nada de juegos desde el principio. Llamaba cuando decía que iba a llamar, organizaba citas con frecuencia y siempre estaba genuinamente emocionado por verme. Me hizo sentir tranquila desde el inicio, como si fuera natural que yo formara parte de su vida, y también que ambos integráramos a nuestros amigos. Seguimos juntos casi 30 años después. Desde el principio también hacía cosas en mi casa sin que yo se lo pidiera. Sacaba la basura, paseaba a mi perro, lavaba los platos, cosas simples, pero muy significativas. Yo sabía que no iba a ser el típico hombre niño que se queda en el sillón mientras la otra persona hace todo. Recuerdo la primera vez que se quedó en mi casa. Los muebles de mi cocina iban a llegar al día siguiente y lo más lógico habría sido que él se fuera. Pero no, se quedó y empezó a armar los muebles conmigo. Ese tipo de cosas dicen mucho. No hacía nada para aparentar ni para quedar bien. Era genuinamente considerado, constante y respetuoso. Alguien que entendía cómo tratar bien a una persona sin necesidad de demostraciones exageradas. Y, sinceramente, los envidio a todos. Yo todavía no he encontrado a mi material para matrimonio. Soy una mujer de 53 años y he pasado por muchas cosas en la vida: relaciones, familia, pérdidas, crecimiento. A veces solo espero no quedarme sola el resto de mi vida. He sido una buena persona, y en algún momento uno se pregunta si simplemente le tocó o no. Mi hermana, por ejemplo, compró un tiempo compartido porque le encanta viajar. Era consultora y viajaba mucho, quizás 3 veces cada 2 años. Puso "le gusta viajar" en su perfil de citas en una época en la que Nokia era la marca dominante de teléfonos. Con el tiempo, descubrió que esa frase había sido interpretada de muchas formas, y terminó sin conocer a personas realmente compatibles durante un tiempo considerable. A veces uno solo está siendo uno mismo, sin intención de confundir a nadie, sin juegos ni estrategias, solo viviendo. Pero cuando alguien llega y te hace sentir segura siendo tú misma, cuando acepta tus fallas sin intentar cambiarlas, eso marca la diferencia. El detalle más simple es el que más pesa: despertar y encontrar una taza de café y mis vitaminas en la mesa de noche, sin que tenga que pedirlo. O ver cómo, sin pensarlo demasiado, se hace cargo de pequeñas cosas de mi vida cotidiana. Y, al final, me di cuenta de algo: cuando alguien está dispuesto a cargar incluso con lo pequeño, como la ropa, las tareas o los detalles del día a día, probablemente también estará ahí para lo grande.
porque al final, si puede con lo cotidiano, puede con casi todo. Yo tenía esa vibra de cuando sabes, sabes, antes de este punto, pero esta situación de verdad me lo confirmó. Tuve que hacerme una cirugía y pasar por anestesia por primera vez en mi vida. Estaba bien ansiosa por la anestesia y a la vez nerviosa porque fuera impredecible que él se ocupara de mí al menos los primeros días de recuperación. Esta fue la primera vez en mi vida y en nuestra relación en la que no podía rechazar la ayuda terquísimo como siempre. Tuve que apoyarme de verdad en él. Este hombre se tomó un día libre del trabajo para llevarme y traerme del turno. Pasó los siguientes días de su fin de semana cuidándome, me hizo la comida y cuando ya me tocaba estar solo un rato, se quedaba el tiempo que no estaba trabajando conmigo. Me conseguía lo que necesitaba cuando lo necesitaba. Cambiar bolsa de hielo, agua, medicamento para el dolor, etc. Y se aseguraba de checar cómo estaba yo de manera constante. Esto suena a cosa súper simple de bar bajo, y sí, lo son. Pero como alguien que creció hiper independiente y con una pareja anterior que era obo íntima, fue bien revelador que me trataran así. Podía estar en una posición vulnerable, bajar la guardia y que no se me fuera a volver en contra. Todo esto fue enorme para mí, pero lo que de verdad me lo dejó totalmente claro fue esto. La primera semana solo podía dormir como 4 horas y cada 4 horas, todo el día y toda la noche. Necesitaba medicación para el dolor. Me despertaba con un dolor horrible y me movía del dormitorio a la sala para que él pudiera dormir. Sin excepción, cada noche, él se despertaba al instante y me preguntaba si necesitaba bolsa de hielo o medicamentos, y me los traía. Y cuando yo salía, él me seguía hasta afuera de nuestra habitación, medio dormido, y se tiraba en el segundo sofá. Le dije que podía quedarse en la cama, pero se negó y dijo que quería asegurarse de estar cerca por si acaso. Si esto no es amor incondicional, confiabilidad y dedicación, no sé qué es. Fui a otra ciudad con una amiga y ella me presentó a su amigo. La verdad, bastante normal, pero bien gracioso. Bueno, ya para el final de la noche me di cuenta de que había perdido mi cartera y que ahí estaba el dinero de mi renta y me empezó a dar una crisis de pánico. Al día siguiente vi que él me mandó $350 para cubrir mi renta. Cuando regresé a mi ciudad, me llamó, diciendo que había ido a la comisaría y que alguien había entregado mi billetera con todo el dinero adentro. Me mandó de vuelta mi cartera con flores y cuando intenté devolvérselo, no quiso aceptar el dinero. El hecho de que fuera a la estación de policía a buscar AND se hubiera ocupado de mí. Me tenía bien enganchada encima. Al final, me salió el hablador con todo el show. Yo ya era vegetariana desde hacía 2 años cuando nos conocimos. Él había empezado a comer hamburguesas vegetarianas por motivo de salud, pero igual seguía comiendo carne. Yo soy vegetariana por cuestiones éticas y de salud. Para mí, personalmente, es súper importante, pero nunca pensé que conocería a otro vegetariana, así que no fue un problema. Me pareció un plus que al menos le gustaran las hamburguesas vegetarianas. Comió carne un par de veces más después de que empezamos a salir, y luego se hizo vegetariano. Eso fue hace 21 años, y desde entonces ha sido vegetariano. Además, ni se inmuta cuando mudé con mis 5 gatos. La forma en que trata a mis hijos, su inteligencia emocional, autocontrol, disciplina, confianza y actitud tranquila fueron determinantes para mí. Desde el principio me quedó claro que era alguien con quien se podía construir algo serio. Éramos mejores amigos, y seguimos siéndolo. Mi relación anterior había sido bastante disfuncional y emocionalmente dañina, así que sabía muy bien lo que no quería. Con él fue completamente distinto. Calma, estabilidad y respeto desde el inicio. Hubo momentos simples que me hicieron darme cuenta de su forma de ser. Una vez estaba enferma en la cama y él, sin que yo se lo pidiera, se levantó y fue a la farmacia. Sin anuncios, sin esperar reconocimiento, simplemente lo hizo. Pero el momento decisivo para mí fue darme cuenta de cuánto conocía los pequeños detalles de mi vida, que no puedo dormir con la ventana abierta, como me gusta tomar el café, cosas cotidianas que ni muchas personas cercanas saben. Ahí entendí el nivel de atención y cuidado que tenía conmigo. Con el tiempo, la vida nos llevó a construir muchas cosas juntos incluso antes de casarnos. Tuvimos un hijo y compartimos responsabilidades importantes, incluyendo decisiones financieras. Cuando me quedé embarazada por primera vez, por un momento sentí miedo de que todo cambiara demasiado.
pero él estuvo presente en cada etapa, me apoyó durante el embarazo, hizo cambios en su estilo de vida en solidaridad y me acompañó de forma constante durante el nacimiento de nuestro primer hijo. Nos casamos cuando nuestro bebé tenía pocos meses, y desde entonces hemos construido una vida juntos con familia, casa y responsabilidades, pero también con una amistad muy sólida. La comunicación entre nosotros es una de las bases más importantes de la relación. Cuando algo me molesta, él escucha y cambia su comportamiento en lugar de invalidar lo que siento o desviar la conversación. Eso ha hecho una gran diferencia con el tiempo. Cuando su decisión de quedarse conmigo reforzó la mía, supe que quería seguir construyendo con él en equipo. No es una vida perfecta ni fácil, tenemos responsabilidades, poco tiempo y etapas exigentes, pero seguimos siendo el uno para el otro el lugar seguro. Él hace que mi vida sea más tranquila y también más alegre. Cuando estoy enferma, me cuida sin dudarlo. En general, su forma de estar presente en lo cotidiano es lo que más valoro. También noté algo muy especial, la forma en que los niños y los animales se sienten seguros con él. Se acercan naturalmente, con confianza y calma. Eso me confirmó aún más el tipo de persona que es. Y al final, más allá de todo lo grande, lo más importante es eso, seguimos eligiéndonos en el día a día, como equipo. Pensé que se iba a ir después de un conflicto bastante fuerte con parte de mi familia. Me preocupaba más eso que el problema en sí, que viera mi situación familiar como algo demasiado complicado y decidiera no formar parte de ella. Recuerdo estar completamente destrozada, llorando al lado de la carretera en un pueblo pequeño. Él también se había detenido. Se acercó, me abrazó con fuerza y me dijo con calma: siempre supe que tenías una relación complicada con tu papá. Nunca en mi vida me había sentido tan segura. Había cosas muy cotidianas que, con el tiempo, me hicieron darme cuenta de su forma de estar presente. A veces parecía saber incluso antes que yo cuando algo no estaba bien conmigo. También tenía una manera muy natural de cuidar los detalles, desde anticiparse a antojos de comida hasta hacer pequeñas cosas sin darles importancia, como si fuera lo más normal del mundo. También estuvo a mi lado cuando decidí cambiar de carrera tras un momento de agotamiento profesional. Y cuando atravesé una crisis emocional, se quedó. No hizo grandes discursos ni intentó arreglar todo, simplemente estuvo ahí. Incluso cuando yo descargaba emociones difíciles sobre él, se mantuvo presente hasta que todo pasó. Con el tiempo entendí lo valioso que es alguien que no se va cuando las cosas se vuelven incómodas. Hubo etapas en las que hizo esfuerzos constantes para acompañarme en mi vida diaria. Viajaba hasta mi casa, luego me acompañaba a mi trabajo y más tarde volvía a verme en mi hora de almuerzo. Todo esto incluso cuando no tenía coche, con poco descanso y sin pensar demasiado en las dificultades, simplemente por decisión propia y porque quería que yo estuviera bien. Su forma de ser siempre ha sido la de alguien que ayuda primero, a su familia, a sus amigos y a mí. Es una persona genuinamente tranquila, amable, con buen sentido del humor, inteligente y muy estable emocionalmente. Desde el principio también hubo claridad entre nosotros. Él me dijo que quería tener hijos, y yo le expliqué que primero quería terminar mis estudios, conseguir estabilidad laboral y comprar una casa. Lo aceptó sin presión, con respeto y calma. Con el tiempo, cuando esas metas se cumplieron, esa conversación volvió de forma natural. Es una persona muy serena. Quienes lo conocen bien lo describen como alguien con una calma poco común, capaz de mantenerse estable incluso en situaciones difíciles. Ha trabajado en entornos de alta presión, donde la capacidad de responder sin descontrol es esencial, y eso se nota en su vida cotidiana. Me hace sentir emocionalmente segura. Es directo, claro con lo que piensa y no deja espacio para juegos mentales ni comunicación confusa. Con él no tengo que sobreanalizar nada, puedo ser yo misma sin miedo a malentendidos. Y al final, eso es lo que más importa, la tranquilidad de saber que estamos en el mismo equipo.